Bendiciones, hermanos. Miércoles, reunión de oración. Te saludo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y vamos a orar antes de dar inicio a la lectura de la palabra de hoy. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias por este día, por esta reunión, por esta forma de llegar, Señor, hacia los hermanos, porque tú también te mueves con poder y también con autoridad, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu fidelidad, por tus cuidados, por lo bueno que tú eres, Señor. Sigue orando, Señor, sobre nosotros, Padre Santo, sobre esta nación, sobre el mundo entero. Y mi Dios, que podamos ver, mi Dios, tu gloria. Gracias, Padre Santo, que Señor, en nuestros labios exista siempre la gratitud, la alabanza hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero contarte una historia sobre 10 hombres que la Biblia nos registra como 10 leprosos son limpiados, y eso está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, ¿sí? Y dice la palabra del Señor en el verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y postró su rostro en tierra a sus pies dando gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Bien, una historia bastante hermosa, ¿no? En donde creo que todos conocemos esta historia y siempre hemos dicho, ¿no?, sobre la ingratitud de los 9. Hoy quiero compartir rápidamente, no tanto abocarme, ¿no?, a los 9, sino hacer un pantallazo general. ¿Cuál habrá sido el motivo que tocó el corazón de este hombre que fue sanado? Dice que era un samaritano. Eran 10 leprosos que estaban prácticamente fuera de la ciudad, y al ver a Jesús, evidentemente lo reconocieron, sabían que era una persona que prácticamente transformaba la vida de los demás, y se acercaron a él. Jesús los vio, ¿no? Y a grande voces le pidieron que fuesen sanados, que fuesen limpiados. En ese contexto, cuando una persona era leprosa, era separada prácticamente en la sociedad, y la vida era bastante dura hasta que llega el momento de la muerte. Era prácticamente una enfermedad vista como una maldición de Dios. Entonces, separado de todo, ¿no? Clase social, familia, de todo. Era una persona, era un paria. Y se acercaron a Jesús. Y Jesús le dijo: bueno, vamos a ir para que se presenten ante los sacerdotes. Pero ocurre algo maravilloso, que en ese transcurso ellos prácticamente son sanados, son limpiados. Y relatan las escrituras que 9 de ellos desaparecieron. Nosotros podríamos contar la historia quizás de otra manera, de otra forma, que 9 de ellos, al verse que Jesús le hizo el milagrito, le hizo el favor, ¿no?, le dio la sanidad, volvieron a su vida vieja. La pregunta es que muchas veces, ¿qué es lo que nos motiva para acercarnos a Dios? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros? Los problemas, las enfermedades. Está bien en momentos difíciles recurrir a Dios, pero yo creo, ¿no?, que nosotros siempre tenemos que recurrir a Dios, no solamente en los momentos difíciles, en los momentos que se nos enferma alguien que amamos, o estamos enfermos nosotros, o en los momentos que el dinero no nos alcanza, o en los momentos que nos pasó algo que nos llevó a pensar: quizás Dios está enojado conmigo. Entonces, ¿qué nos motiva a acercarnos a Dios? ¿No? Evidentemente estos 9 que no regresaron, lo único que querían era simplemente obtener sanidad y continuar con lo viejo. Y el Evangelio es completamente distinto, ¿no? El Evangelio que nos ofrece el Señor Jesús es un cambio de vida, es un cambio de conducta, es no volver a hacer aquellas cosas que un día nos condenaron a nosotros. Y parece que de estos 10 solamente uno había entendido lo que era la verdad, ¿no? Era realmente entender que Jesús no solamente lo había sanado, sino que también lo había devuelto por el buen camino, ¿no? Y hermanos, cuando Jesús hace una obra en nuestras vidas, es una obra completa, es una obra hermosa, en donde no es solamente un instante en nuestras vidas. Jesús quiere transformarnos diariamente, ¿no? Dios quiere obrar en nosotros a través de su Espíritu Santo de una manera continua. El problema es que a veces nos quedamos simplemente con algo tan pequeño como yo soy cristiano, voy a una iglesia y se terminó la historia.
Dice que las misericordias de Dios son nuevas y se van renovando el día a día. Entonces es necesario comprender, ¿no?, que nuestro agradecimiento es a diario, en las buenas, en las malas. Y nosotros siempre decimos, sí, mi corazón le pertenece a Dios, yo le agradezco a Dios y todo lo demás. Pero realmente en las pruebas, renegás, te preguntás dónde está Dios. Hay mucha gente que inclusive culpa a Dios de mucha de su problemática. ¿Por qué me tiene que pasar estas cosas a mí? ¿Dónde está o dónde estuvo Dios? ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? Nosotros no estamos en condiciones de juzgar a aquel, ¿no?, que nos ama, aquel que nos ayuda, aquel que nos bendice, aquel que nos perdona. Nuestra condición es de agradecer eternamente en aquel que pensó, ¿no?, en nosotros, cuando nosotros, ni aunque sea, habíamos pensado en Él. Entonces, este samaritano dio evidencias de que realmente su corazón había entendido, ¿no?, que la sanidad no era simplemente física, sino también espiritual. Un cambio de vida, un cambio de conducta, ¿no? Dar gracias a Dios por todo lo que había hecho Jesús ese día sobre él. No solamente lo había sanado, lo había sumergido dentro de una sociedad que lo había rechazado, ¿no? Lo había limpiado de algo que lo condenaban, que lo señalaban, ¿no? Lo había restituido nuevamente a un seno familiar. Le estaba dando la oportunidad nuevamente de enmendar su vida, de empezar a trabajar, de ganar dinero, de poder sostenerse. Cuando pensamos en nuestras propias vidas, hermanos, ¿de qué cosa nos sacó Dios? ¿De qué lugares nos sacó Dios? ¿Y para qué nos sacó de ese lugar? ¿No? O sea, es curioso porque yo creo que este tiempo de pandemia no solamente nos lleva a una reflexión hacia Dios, sino también hacia nosotros. ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es mi postura frente a Dios? ¿No? ¿Por qué le agradezco a Dios? ¿No? Date cuenta, es momento en donde unidos tenemos que estar clamando para que Dios siga sosteniéndonos, siga ayudándonos, siga con su manto cubriéndonos de peste, de enfermedades, con sus promesas que sean realidad sobre nosotros. Esos son los tiempos que nos toca, ¿no?, vivir ahora y decir, Señor, gracias. Y yo creo que tu postura es la mía de en la mañana apenas abre los ojos, gracias por un nuevo día de vida, gracias por lo que tenemos. No es solamente renegar de cuándo se va a terminar esto y que el dinero y- y que no podemos salir y todo lo demás. Empecemos a tener una mirada distinta de lo que es el Evangelio, el proceder, el obrar de Dios sobre nuestras vidas. Cuando nuestro corazón se llena de agradecimiento, de gratitud, yo creo que estamos empezando a realmente a vivir el Evangelio de una manera distinta, como Cristo realmente quiso que nosotros pudiéramos aprender, ¿no?, con el corazón. Así que, amados, seamos como ese samaritano, enemigo para los judíos, ¿no?, pero amigo para Dios, en donde él fue sanado, limpiado, y su corazón no solamente rebosó de alegría, sino que saltó, dio voces de júbilo, de alegría, y dijo, gracias a Dios, que ahora soy una nueva persona. Y yo creo que tú y yo agradecemos desde el momento que Cristo entró en nuestra vida, porque nos ha cambiado, nos ha limpiado, nos ha perdonado. Pero eso no es solamente un instante, eso es para vivir y recordar y dar gracias a Dios todos los días de nuestra vida. Bien, en este miércoles de oración quiero compartirte un pedido justamente. Las oraciones tenemos que empezar a compartirlas, hermanos, para que la iglesia siga creciendo, siga multiplicándose, siga llegando al corazón del que no conoce a Cristo o al corazón de que lo ha endurecido para Cristo, ¿no? Y en esta oportunidad quiero compartir el pedido de oración de una persona, ¿sí?, una vecina de nosotros, que hace tiempo se le está sembrando el Evangelio y que su suegra partió a la presencia de Dios hace 2 días. ¿Sí? Esta chica se llama Flavia, ¿sí? Así que ella me pidió ayer, pidió oración, así que te lo comparto. Estemos orando por Flavia, por su esposo Javier, para que ellos conocen a Jesucristo, pero tienen una atadura de que no pueden llegar a la iglesia. Pero en el nombre del Señor Jesucristo y con su sangre preciosa y bendita, ¿sí?, que los haga libres de toda atadura. Yo creo que la iglesia tiene poder, ¿sí?, para que las tinieblas desaparezcan, para que el enemigo retroceda. Y es tiempo de proclamar la victoria de Jesús. Así como le damos gracias a Dios también por la vida de Maribí, por la vida de su mamá Patricia, que esta señorita, gracias a Dios, se está recuperando y hoy ya está de alta en su casa.
Le damos gracias a Dios porque Dios escucha las oraciones. ¿Sí? Así que también tengamos en cuenta que cuando volvamos a la iglesia, queremos una iglesia, ¿sí?, con una presencia fuerte en el barrio, y es necesario empezar a orar ya desde ahora por todos los que conformamos parte de esta hermosa iglesia. Así que el Señor vaya preparando ya un camino para nuestro regreso, para nuestras reuniones con los jóvenes, con los adultos, con los más grandes. ¿Sí? Que el Evangelio crezca, que la iglesia de Alvarado 50, nuestra iglesia, nuestro hogar, también se pueda extender, y que sea un año lo que va a quedar cuando nos veamos, un año de bendición, de mucha victoria. Ese es mi deseo. Si tienes o algún pedido de oración para compartir, simplemente me lo mandás, ¿sí? Y lo subimos al grupo de ACMA. Bueno, que Dios te bendiga grandemente. Nos estamos viendo el día domingo. Muchas bendiciones.